Gloria al Señor. Continuamos entonces. Vamos a ver, no hoy, pero que es muy importante este entendimiento sobre el templo que estamos viendo en la palabra para poder ver la 70ª semana de Daniel, que es muy importante. Yo por ahí a algunos hermanos les envié por correo lo que piensa un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, respecto a los últimos tiempos, a Mateo 24, a Daniel, y uno se sorprende de ver la manera en que interpretan la palabra, no sé, o sea, yo estoy sorprendido, porque que usted y yo la interpretemos así, ok, pues hermano, pues no hemos sido estudiosos, ¿no es cierto? Perezosos o hemos sido mal enseñados, pero personas que llevan 50 años en el Evangelio, que han hecho universidades, que han escrito más de 100 libros, se preocupa uno, porque ahí están los ojos de todo el mundo. Pero bueno, gloria a Dios. Entonces seguimos viendo fundamentos, y me parece que este es muy importante, porque es que es radical entender de una vez por todas el templo, y entender de una vez por todas cuándo fue que se escribió Apocalipsis, porque eso es fundamental. Porque si Apocalipsis se escribió en el año 96, entonces eso da para muchas cosas y hasta para el futuro. Pero si se escribió en el año 70, entonces eso dice, muestra y señala que lo que el Señor decretó en Mateo 24 se cumplió absolutamente en el año 70. La primera pregunta que le hicieron sobre cuándo es que vas a destruir el templo, el judaísmo, la religión, los sacrificios, en fin, todo eso. Entonces, vamos a ver de que cuando comencemos con la semana 70, Daniel, esta va a ser muy concisa y muy tremenda. Vamos a entender esos puntos con muchísima claridad bíblica. Entonces, me parece que es muy importante mirar esto del templo. Ya vimos algunas cosas de ahí, pero es muy importante. Y que aprendamos a ver, mire, hay algo muy importante que estoy preparando ahí de a poco, que es contexto, porque una cosa es que el Señor nos haya escrito a nosotros, o sea, que el Señor me haya escrito a mí, y otra cosa es para. Una cosa es a, el Señor le escribió a, y otra cosa es para. Muy diferente las dos cosas. Entonces, cuando vemos todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento fue para los postreros, pero se le escribió a tales personas. Entonces, hay una diferencia de 2000 años ahora. Y eso es muy importante. Cuando lo desarrollemos, usted va a entender, y eso nos va a abrir luz tremenda para entender muchas cosas de la palabra. Entonces, mire por ejemplo este contexto. En Juan 4:21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, está hablando puntual a una persona y sobre algo muy puntual, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y vamos a ver de que eso exactamente se cumplió a partir del año 70, en donde ya no hay un lugar específico para adorar a Dios, sino templos o tabernáculos o altares vivos para el Señor.
Y esto es muy importante porque estaba hablando, la adoración donde se hacía, no eran oraciones por ahí, no, en el templo. O sea, aquí el Señor está hablando es del templo, el templo, no de otra cosa. Todo esto, por eso el contexto del templo es muy importante para Apocalipsis. Entonces, proféticamente es lo mismo que dijo Dios a través de su profeta Jeremías. Es exactamente lo mismo. Porque en el Nuevo Testamento vemos que el Señor es todo eso. En Jeremías 3:16, acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice el Señor, no se dirá más. Y entonces, ya esto lo vimos, pero me parece muy importante de que esto quede claro para poder entender la 70ª semana de Daniel. El arca del pacto, o sea, no se dirá más, ni se dirá más, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella. Y esto es el templo, no es otra cosa que el arca. Que era el arca era más santa que el templo. Era más santa que el lugar santísimo. ¿Y qué era lo que había dentro del arca? Por supuesto que el pacto de Dios, la palabra de Dios. Entonces, ni la echarán de menos. Y ya vimos el contexto. ¿Por qué? Ni se hará otra. Entonces, es muy importante lo que vimos como contexto. Entonces, si el arca representaba la presencia y gloria de Dios, ¿por qué Dios profetiza que no habría arca en el futuro? Y el arca era más poderosa que el templo. Sabemos que cuando el Señor diseñó el arca representa al Padre, al Hijo y al Espíritu, tanto en el propiciatorio, que era una sola pieza, como en el cajón, que era de 3 piezas, 2 de oro y una de madera, que hablan del Mesías ya, el Señor en la tierra. Entonces, vimos también que el profeta Ageo nos da la respuesta de por qué no se dirá más arca del Señor, ni se traerá al pensamiento, ni se amará, ni se hará otra. Claramente no lo dice. Entonces, nos da la respuesta de en dónde estarían la gloria y la presencia de Dios. Ageo 2:3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? O sea, estaban tristes, estaban llorando, veían eso como una miseria. ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y si leemos bien, pues el Señor viene y les explica el por qué y termina diciendo en el verso 9, por qué la razón de la gloria que iba a venir. Entonces, dice el verso 9, la gloria postrera de esta casa, o sea, del templo, o del tabernáculo, que no es otro en el Nuevo Testamento que Cristo, será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos. Él dijo, yo soy mayor que el templo. O sea, este templo es mayor que el templo hecho de manos. Y eso es muy importante porque eso lo echaron a la basura. Y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Entonces el contexto, así que en esos días es lo que el Señor está profetizando. Cuando viniera el Mesías o Silo, el Señor, los judíos ya no se gloriarían en la posesión de un arca o de un templo o de un cetro o de una mitra o de una corona o de una ley, porque estamos hablando de la ley. O sea, todo eso era sombra del que iba a cumplir cada uno de esos tipos. Muy importante. Nada de ello sería echado de menos. Pablo, por ejemplo, no echaba de menos nada de eso. Al contrario, su vida, para mí el vivir es Cristo. Cristo es el arca, Cristo es el templo, Cristo es el sacerdote, Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es la palabra, Cristo es todo. Entonces, nada de ello sería echado de menos, porque así de grandes y maravillosas serían las bendiciones de la gloria postrera de Dios.
Veamos dos versículos, Juan y Hebreos. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, aquí están hablando de la gloria de Dios en el Mesías, en su Hijo. Y Hebreos 1:3 dice que Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma exacta de su sustancia. Entonces, aquí vemos por qué lo que profetiza Ageo se cumple 100% en el templo vivo, no hecho de manos, que no es otro que el Mesías. Y él, como la piedra angular de ese templo, nosotros como piedras vivas con las que se edifica el templo del Señor. O sea que la gloria del Señor presente, y eso fue lo que se profetizó, eclipsó totalmente ante los creyentes del primer siglo, y no solamente, sino ante los creyentes que tienen al Señor, a Jesucristo como Señor de sus vidas. Eclipsó la gloria que hay en Cristo, eclipsó e hizo olvidar, tal cual como dice Jeremías 3:16, el templo, el arca, la corona, el cetro, la tiara, y todo esto lo cumple el Mesías y la ley a partir del año 70. Pero acordémonos que esto tiene, por supuesto, el contexto de cuando al Señor le entregaron el libro y esa doble unción, que Juan hablaba de que él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, pero que ese fuego serviría no solamente para quemar y deshacer toda inmundicia en nosotros, sino de juicio. Y esa es la doble unción, la segunda que él se cumplió a partir, o sea, en el año 70. Todo esto fue profetizado para cuando viniera Silo, para cuando viniera el Señor, el Rey de Gloria. Y como ya lo vimos en Isaías 49:10, en Ezequiel 21, 25 al 27, hasta que venga aquel, todo eso era una sombra, era una tipología, hasta que viniera el que iba a ser el antitipo y la sustancia en el que se iría a cumplir cada una de esas cosas, y el Señor, por supuesto, prometió que se lo entregaría únicamente a él. Vamos a entender y vamos a ver verso por verso, y usted va a ver qué cosa más hermosa, yo estoy sorprendido, cómo el Señor, desde que le dio ese favor a Jacob como Israel, cómo a partir de ese momento siempre hubo dos Israel, nunca hubo uno solo, siempre. Y uno siempre tipificó, que eso lo vamos a ver, y algo maravilloso, uno siempre tipificó al Israel de la carne, a una nación pecadora, y el otro a un remanente santo, siempre. Y que después, por supuesto, que el Mesías vino a ser el Israel único y verdadero. Una hermosura, hermano. Entonces, el cual, el Mesías, mire, en el Salmo 24, claramente, que ya lo estudiamos, muestra que el Mesías es el arca, pues cuando profetiza ahí el rey David acerca del arca y que le preguntan quién es este rey de gloria, está hablando del arca, y el arca está hablando del Mesías. Entonces en él se cumple cada una de esas cosas. Por eso Jeremías 3:16, el Señor prohíbe 5 veces de que eso nunca más sería, porque vendría uno que iba a ser esa arca, y eso lo profetiza el Salmo 24, muy claro, como ya lo vimos. Entonces también el cetro, la legislación, o sea, ya no es la ley, el Señor hizo un nuevo pacto, la mitra, como sumo sacerdote, porque dice que hará
hará unidad entre el sacerdote y el rey, y él vino a ser sacerdote y rey. El nuevo templo, que no es otro que él, y por supuesto en él la iglesia y el verdadero Israel de Dios. Es muy importante para cuando veamos, porque cuando se hable de abominación desoladora, todo eso está relacionado 100% con un templo, más algunas cosas que se mencionan en la semana 70. Entonces ya vimos el por qué todo esto no se cumplió a rajatabla cuando vino el Señor. Ya entendimos el por qué, sino a partir del año 70, esas dos unciones, una en amor, en misericordia, para hacer pacto con muchos, como lo dice el Nuevo Testamento, y la otra en el primer día, mismo día en que se derramó el Espíritu Santo. Pedro viene y dice de que es lo que sigue en la unción de juicio del Señor. Entonces, muy importante. Ahora, volvamos a analizar. Me encontré con algo que es verdad. Si usted lo analiza, al menos en mi caso, cuando nosotros analizamos Apocalipsis 11, 1 y 2, al menos yo siempre me concentré en el templo. Me vino entendimiento cuando ya dejé el templo a un lado y me concentré en el patio de afuera. Y usted va a ver que concentrados en el patio de afuera vamos a encontrar realmente, físicamente, históricamente, cuando se escribió Apocalipsis. Imposible rechazar eso. Entonces, ahora volvamos a analizar para que pensemos Apocalipsis 11, 1 y 2 en el contexto de Mateo 24. ¿Cuál era el contexto de Mateo 24? De que el Señor les dijo, si ven esas piedras y todos esos edificios y toda esa hermosura, no quedará piedra sobre piedra, en ese contexto. Eso fue lo que profetizó el Señor. Y en el verso 34 dice, todo esto vendrá sobre esta generación. No dice sobre aquella, sino sobre esta. Que ha puesto, por supuesto, los dispensacionalistas se lo llevaron para el futuro. Y hasta el día de hoy lo hacen. Y esto incluye escudriñar cuándo fue que se escribió Apocalipsis 11 y qué patio fue el que no se midió. Porque de entrada, en el año 96, donde siempre una sola persona dijo que se había escrito en el año 96, que fue Irineo, y de ahí cogieron esa teología y siempre le aplicaron el año 96. Pero de entrada, muéstreme, hermanos, dónde está el patio de afuera en el año 96. No el templo, porque el templo, bueno, se espiritualiza, no, es un templo espiritual o es el templo del anticristo que van a ir, no, el patio de afuera. Entonces, por eso es muy importante, que son detallitos que nos ayudan a entender. ¿De qué fue lo que se le dijo a Juan que no midiera en Apocalipsis 11, 2? Entonces dice, patio de afuera. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces, vemos la orden que recibió Juan de medir 3 cosas y de no medir otra. Entonces, lo que había que medir era el templo de Dios. Y ya sabemos, ya vimos, de que para el año 70, para el año 69, 68, 67, 66, 40, el templo de Dios es la iglesia. No sé si ese otro, como lo dijo Pablo, Sodoma y Egipto, incluyendo el templo, que ojo, el Señor que había dicho, primero decía, ¿la casa de quién?
de mi Padre. Y después dijo, vuestra casa. O sea, la desechó. Entonces, una vez que el Señor Jesucristo desechó eso, ya no era más templo de Dios, ya era cosas de afuera, fuera de la iglesia, fuera de la redención, fuera de la presencia y de la gloria de Dios cuando salió Cristo. Entonces, mire, todo esto es una unidad perfecta. El altar, que por supuesto que el altar tiene que ver con la obra redentora de Cristo, y los que adoran en él. ¿Y qué fue lo que se le ordenó entonces a Juan que no midiera? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted mira el documento que yo le envié del pastor MacArthur, usted va a encontrar que no solamente él, sino el dispensacionalismo en general, usan una palabra clave ahí, que no lo dice el Señor, sino que lo incluyeron ellos. Y enseguida lo vamos a ver. Entonces, ¿qué fue lo que se le ordenó a Juan que no midiera? Pero el patio que está afuera del templo, déjala aparte y no lo midas. Ojo, si miramos el contexto del tabernáculo, cuando Dios le dio el tabernáculo a Moisés, había un santuario y un patio de afuera o un atrio. Pero viene MacArthur y dice que no es un patio de afuera, sino un pedacito pequeñito que le dieron a los gentiles. Esto es tremendo. El atrio de los gentiles. O sea, cubre todo Israel, todo lo que Dios desechó. Vuestra casa os es dejada desolada. No quedará piedra sobre piedra. Juicio sobre esa nación, juicio sobre el judaísmo, juicio sobre el sumo sacerdote y todos ellos, que el Señor le dijo, cuando yo venga con mis ángeles, tú vas a estar ahí presente. Y ahí estuvo presente. Y Flavio Josefo muestra y describe que ahí estaba presente el sumo sacerdote, que por supuesto que ahí le dieron guiso. Entonces, muy importante, porque la Biblia no menciona en ningún lado patio de los gentiles como aquí en Apocalipsis 11:2, sino que habla patio de afuera. Pero MacArthur viene y coge de todo el patio de afuera y saca un pedacito, y además dice él de que se le iba a entregar a los gentiles para que destruyeran el patio de afuera, o sea, los mismos gentiles, Satanás destruyendo a Satanás. Entonces, pero el patio de afuera, el patio que está afuera, por eso es tan importante estudiar el tabernáculo. En el tabernáculo había tres partes: un santísimo, santo, lo que es santuario, y afuera. Afuera no tenía nada que ver con Dios. Entonces, afuera eran todas las sombras que nunca le agradaron, nada de eso. Entonces, y dice, porque ha sido entregado a los gentiles. O sea, el patio de afuera fue entregado a los gentiles, y ellos hollarán, ojo, no solamente el patio de afuera. Mire qué tremendo este señor MacArthur. Para mí es un siervo de Dios, y lo admiro, y ha hecho cosas muy lindas. Pero estamos hablando escatológicamente. Viene el Señor y dice que les entrega el patio de afuera. Ojo. Y que también les entrega la ciudad, o sea, que toda la ciudad de Jerusalén. Y el patio de los gentiles, que es un pedacito donde podían estar los gentiles, si avanzaban 2 pasos, inmediatamente los mataban. No podían entrar al patio de adentro, no al santuario, no al patio de los judíos. Entonces viene el Señor y está diciendo aquí, en la teología dispensacionalista, está diciendo que el Señor les entregó toda la ciudad, les entregó el patio de los gentiles, enseguida lo vemos en una figura, y el patio judío lo dejó intacto, lo guardó, lo protegió. Eso no es lo que dice la historia, eso no es lo que dice Flavio Josefo, eso no es lo que dice la Biblia, ni lo que usted y yo sabemos. Entonces mire cómo tuercen la palabra, cambiando cositas. Pero cuando no se estudia, eso no se capta.
Entonces, por eso yo les envié el documento. Ahorita cuando el hermano Gilberto oraba, dijo dos cosas que son reales. Todo, por supuesto, la oración, pero me concentro en dos cosas. Una, que no escudriñamos la palabra. Y dos, que lo que se enseña aquí debe ser cotejado en sus casas. Porque si yo me equivoco, usted no me va a ayudar, ni le va a ayudar a la iglesia, ni a la revelación que el Señor quiere traer, sino que seguimos en la misma equivocación. Entonces, muy importante, hermano, lo que se enseña aquí, ir a cotejarlo, ir a preguntar. Hermano, yo no me avergüenzo porque usted mañana me diga, pastor, está equivocado. Gloria a Dios, hermano, qué bendición, venga, corrijamos. Porque si no, entonces imagínese. Entonces, muy importante este detalle. Mire que son detalles, hermano, y yo me pego de los detalles. Pero el patio que está fuera del templo, o sea, ojo que está hablando del templo y un patio de afuera. El templo no es otro, siempre fue el santuario. Por eso cuando el Señor les dice, y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de vosotros. Déjalo aparte y no lo miras, porque así lo ha entregado a los gentiles. Mire, y ellos os llaman la ciudad santa 42 meses. Entonces aquí hay varias cosas, algunas que enseñamos la otra vez, pero quiero traerlas a la memoria para que quede esto en nuestra mente ya real y conciso para cuando veamos lo que sigue. Debemos entender dos cosas. Mire, esto es muy importante. Yo diría tres, que ya la vimos la semana pasada. Una, que medir, aquí en la profecía medir significa apartar, consagrar, proteger, amparar. O sea, que Dios les pone una cobertura. O sea, cuando el Señor les dice que mida el templo, significa protégelo. Pero ¿cuál era el templo en el año 70? Por eso es importante entender contexto. El templo en el año 67, cuando el Señor le dio el Apocalipsis a Juan, el templo era la iglesia. Entonces, protege la iglesia, que según Flavio Josefo, Dios la protegió toda. Segundo que hay que entender es cuál era el templo de Dios en el momento de escribir Apocalipsis, la iglesia, ¿cierto? Por eso lo pongo en los cuatro colores, que es lo que la redención tiene que hacer en nosotros. Y lo tercero que hay que entender es cuál era el patio de afuera. Porque aquí en este patio de afuera está la clave. ¿Cuál era el patio de afuera? Ojo, bíblicamente, proféticamente e históricamente, ¿cuál era el patio de afuera? Porque esto nos dice exactamente, nos ubica exactamente, a pesar de las cosas que hemos visto que es imposible contradecirlas, bíblicas, de por qué se escribió en el año 67 o antes del 70, es que para el año 96 no existía patio de afuera, ni siquiera ciudad. Entonces, ¿cuál era el patio de afuera? Entonces, lo primero, dejemos que la Biblia, ya lo vimos, volvámoslo a leer porque es una preciosura, la palabra de Dios, que sea la misma Biblia explicándose, la que nos enseñe cuál era el templo de Dios entre los años 67 al 70, o del 66 al 70. Entonces, 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Ojo, el templo del Dios vivo. Ojo que Pablo escribió esto a partir del año 60, más o menos, por ahí, o del 50 y tanto para arriba. O sea que en esos años el templo de Dios era la iglesia. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Un contexto que nosotros tenemos que tener claro es que la iglesia de Dios, los primeros 10 años, fue 100% judía. 100% judía era la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, y después fueron adheriéndose
los gentiles. Entonces, y por supuesto, 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois el templo de Dios, y en el verso 17b, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, para cuando se escribió Apocalipsis, que Dios le dice a Juan que mida el templo de Dios, no se refiere al templo del anticristo, como dice John MacArthur, pastor John MacArthur, y como dice todo el dispensacionalismo, porque estoy cansado de mirar. Pero exégetas y hombres que han escrito, ojo, y ¿sabe qué es lo más grave? Yo tengo la Biblia del pastor John MacArthur. Él tiene unas explicaciones muy preciosas, pero qué peligro es tener en la Biblia un comentario escatológico que contradice a Cristo totalmente. Y yo se lo voy a demostrar por la palabra. Contradice totalmente a Cristo. Entonces, qué grave uno tener una Biblia, que es la Biblia de Dios, con comentarios ahí, que usted, una persona lo compra, se la regalan, y ahí va a entender la teología futurista total y dispensacionalista, porque el pastor es dispensacionalista. Entonces, así que para la época en que Juan escribió Apocalipsis, el único templo del Dios vivo era su iglesia redimida. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, vuestra casa os es dejada desolada, desierta, o sea, Él desechó el templo. Y les dijo Él que yo voy a destruir ese templo y no quedará piedra sobre piedra. Él mismo lo destruyó. Entonces, está claro que para entre el año 66 y el 70, el templo del Dios vivo no era otro que la iglesia. Y aquí no está profetizando de un templo del anticristo, que ya estudiamos el anticristo también, que eso es otro cuento. Entonces, y es en ese contexto que el Señor le ordena a Juan medir o proteger el templo de Dios. Dice en el verso 2, pero el patio que está afuera, entonces muy importante, miremos la imagen, ¿cierto? En la imagen claramente no dice el Señor, pero el patio de los gentiles, como explica el pastor John MacArthur. Y William MacDonald, que es otro grande escritor. Usted lo encuentra ahí. William MacDonald es otro de los grandes que ha hecho un comentario de toda la Biblia también tremendo. Él es totalmente dispensacional, dice lo mismo. O sea, contradice lo que Cristo está diciendo aquí. Que mire, aquí vemos gente sencilla, hermano, gente sencilla, y aquí entendemos eso. Es imposible que no lo envuelvan por otro lado, porque es que claramente el Señor está hablando de que el patio de afuera, está hablando de un templo que es el lugar santo de Dios, es el templo del Dios vivo. Y entonces el resto, está hablando del resto. Y no solamente les dice el Señor que la ciudad también iba a ser hollada completamente. ¿Cómo es posible que holla la ciudad, toda la ciudad, y una partecita pequeñita ahí que era el patio de los gentiles, y todo el resto lo protege? No, eso no es lo que está diciendo Cristo, hermanos. No es eso lo que está diciendo el Señor. Entonces, porque el Señor, el patio de afuera, ¿a qué se refiere? A todo lo que tiene que ver con obras, hermano, todo eso. Todo que es la administración, el sacerdocio, todo eso que no es templo de Dios. El Señor le dijo, no lo midas porque todo va a venir la tribulación sobre ellos. Eso es lo que dijo el Señor, claramente. Entonces, pero el patio que está fuera del templo, no lo midas. Entonces, está hablando, hermano. Todo lo que está afuera, o sea, el templo, es la iglesia redimida. Y el patio es todo lo que está afuera, no es el patio de los gentiles, hermanos, como dicen ellos. Y entonces, como dice patio y afuera, entonces es lo mismo. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo desde que Dios le entregó el tabernáculo a Moisés. No es lo mismo. Hay dos partes, una de afuera y otra de adentro. Y en la parte de adentro estaba la lámpara, que habla de los 7 espíritus de Dios, de la revelación de Dios. Habla de la mesa de los panes ya como un pan para limpiar, no, sino para nutrir. Habla del altar
de oro, donde el altar del incienso, donde está ahí, está prácticamente ahí mismo en la gloria de Dios. Y ese es el lugar santo, y el lugar santísimo, por supuesto, mucho más. Entonces, pero el patio que está fuera del templo de Dios, no lo protejas, porque el patio exterior o el patio de afuera ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, es muy claro, ¿cómo es posible que el Señor va a acabar con toda la ciudad? Les dice que de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Hay un templo nuevo que es el templo del Dios vivo, y entonces vienen y traducen estos señores de que no, de que los judíos el Señor los iba a proteger, porque eso es lo que está diciendo ahí en ese comentario que yo le mando. Ojo, yo iba a traer la Biblia hoy, pero no es necesario, la tiene también el hermano y se la presto, el que necesite, yo se la presto para que lo mire. La Biblia de John MacArthur, la tiene el hermano Álvaro también. Y lo que yo le mandé simplemente lo saqué de ahí, al pie de la letra. Cuando usted mira la Biblia de John MacArthur, ahí está, porque está la Biblia, ahí abajo está el comentario, como en la Biblia Thompson. Arriba está la Biblia, abajo está el comentario. Ahí está exactamente lo que él dice. Entonces, muy claro. El Señor promete destrucción para la ciudad, promete destrucción para todo ese pueblo, para toda esa generación, promete protección para su pueblo, o sea, el templo del Dios vivo. Y aquí, cuando ya viene entonces el juicio en Apocalipsis, que fue escrito antes del año 70, el Señor le dice que únicamente iba a proteger a la iglesia. Eso es lo que dice, eso es lo que traduce esto, no es otra cosa. No el patio de los gentiles, hermano, eso no le cabe en la cabeza ni a un niño, Dios mío. No, pero es imposible. Enseguida le muestro la imagen. Entonces, el designio de esta medición en este pasaje profético parece ser la preservación de la iglesia en tiempos de peligro público. Esto lo dice el pastor Matthew Henry. Porque los adoradores deben ser medidos, aquellos que hacen de la gloria de Dios su finalidad y de su palabra su regla en todos sus actos de adoración. Ok. Entonces, los del atrio externo adoran de manera falsa. Eso fue lo que les dijo el Señor siempre. El Señor le dijo a la mujer samaritana, tú estás adorando falsamente, pero hay otros también que lo hacen. Pero mi Padre está buscando verdaderos adoradores, la iglesia redimida. No hay otro que pueda ser verdadero adorador, sino uno que lo haga conforme a Cristo y conforme a la palabra, que es el Espíritu y en verdad. Es que el modelo de adoración, el modelo de Israel es Cristo. Él es el nuevo Israel, es el verdadero Israel. Él es el modelo de adoración a Dios. Dice que todo el tiempo donde Israel pecó, transgredió, pisoteó la palabra de Dios, violó el mandamiento de Dios, violó el pacto de Dios, el Señor lo cumplió cada uno de sus pasos. Eso lo vamos a ver. Entonces, Él es el modelo de la adoración. Fue lo que le dijo a la mujer samaritana. Mi Padre está buscando gente como yo y como mi palabra. Eso es todo. Y no con corazones no afectos. Ellos serán contados como enemigos. Eso es lo que dice en el comentario Matthew Henry, que Matthew Henry es un dispensacionalista también. O fue un dispensacionalista. Creyó en eso, siendo un precioso siervo de Dios. Yo digo lo mismo del pastor John MacArthur. Para mí es un precioso siervo de Dios. Pero en la escatología, hermano, yo cada día me sorprendo más, porque este entendimiento me lo dio el Señor hace algún tiempo. Y dije, Señor, pero ¿cómo así uno viendo tremendos siervos que uno los admira, que uno ora por ellos, que uno quisiera imitarlos, y Dios mío, con unas equivocaciones tan grandes? Es que Dios está casado únicamente con su palabra, eso es todo. O sea que yo puedo caer en cosas muy terribles contra la palabra, y cualquiera, y Dios no sé, y por eso Dios lo va a guardar a usted o a mí. No nos guarda, porque por eso el Señor nos dice, nos da cómo vivir, cómo buscarlo, cómo está, y a veces cae orgullo, y a veces caen cosas, hermano, que eso lo he visto yo en esos pastores, mucho orgullo. Entonces eso, hermano, al mismo, uno no se da cuenta y uno se va deslizando, hermano, se va deslizando. Entonces el patio de afuera habla de todo lo exterior al templo del Dios vivo, todo lo exterior al templo del Dios vivo, a la voluntad de Dios, a los propósitos santos de Dios, que eso, el patio de afuera, todo eso fue Israel. Todo eso fue el judaísmo, todo exterior a la voluntad de Dios.
Entonces, y aquí lo vemos en esta imagen clara. Siempre en el tabernáculo, siempre el patio de afuera era ahí. Aquí no había ningún problema. El problema comenzaba cuando entraban acá. Había muerte, claramente muerte. Aquí no había problema. Aquí si los meraritas o gersonitas miraban alguno de los utensilios de adentro por error de los hijos de Aarón, morían. Entonces, esto estaba protegido. Este es el santuario. Esto de afuera no había problema. Todo lo que hacían acá era para poder entrar, porque si no hacían lo adecuado, morían. Pero esto es el patio de afuera. Y esta es la ciudad de Jerusalén. Representa. Entonces, Dios destruye toda la ciudad. Destruye, y que por aquí un pedacito del patio de los gentiles, y todo lo demás, donde ministran los judíos y donde porque léase por favor lo que le envié. El pastor John MacArthur defiende al judaísmo de una manera que yo estoy sorprendido. Y pisotea de una manera a la iglesia que yo estoy sorprendido comparándola con Israel. O sea, dispensacional. Entonces, la segunda cosa que necesitamos entender, esta es la más importante, porque ya sabemos que después de que el Señor murió y resucitó, ya viene Pablo y declara, y el mismo Señor, de que su nuevo templo es Él y la iglesia. Pero la segunda cosa que necesitamos entender es cuál era el patio de afuera cuando se escribió Apocalipsis. ¿Y esto por qué? Muy fácil. Solo con concentrarnos históricamente en identificar el patio de afuera, sabríamos con exactitud total cuándo fue que se escribió Apocalipsis 11. El patio de afuera. ¿Y por qué? Porque precisamente lo que Dios le dijo a Juan que iba a destruir y acabar era el patio de afuera. Y para el año 96, que nos adjudican en todas las enseñanzas de que fue que se escribió Apocalipsis en el año 96, no existía patio de afuera, ya había sido destruido, deshecho, igual que la ciudad. Fácil, mire, solamente con ese punto ya no hay nada más que discutir. Nada. Solamente con eso, pero vamos a mirar, porque no solamente eso, hay cosas que descartan toda esa mentira que nos han enseñado. Entonces mire lo que dice la Biblia según el pastor MacArthur. No la Biblia según Dios, en este caso escatológico. Mire lo que dice él. El patio que está afuera, y dice, el atrio de los gentiles. Ojo, estaba separado del patio interior, o sea, del patio judío, de los judíos, donde ellos ministraban y donde ellos hacían lo que querían. En el templo herodiano por un muro bajo, o sea, estaban separados por un muro y los gentiles no se podían atrever porque les cortaban la cabeza. Los mismos judíos que estaban ahí mismo los mataban. Qué precioso. Sigue diciendo el pastor MacArthur, los gentiles tenían prohibido entrar al atrio interior bajo pena de muerte. Ojo, mire que llama el patio exterior al que el Señor le dijo que no midiera. El Señor le dice, mide el templo, o sea, la iglesia del Dios vivo, que es el templo de Dios, que representa en el templo de Herodes el lugar santo y el santísimo. Eso lo representaba, pero ya ahí había dejado de ser porque el Señor ya lo había desechado. Eso está claro, ya lo había desechado. Entonces ya era parte de lo de afuera, lo de adentro es espiritual. Entonces, dice el pastor MacArthur, los gentiles tenían prohibido entrar al atrio interior bajo pena de muerte. Entonces mire qué tremendo, cómo él hace una separación. Esto no lo dice la Biblia, esto es una perversión de la Biblia. Hágalo el que lo haga, hágalo yo o el que lo haga. Está pervirtiendo la palabra de Dios y en la misma Biblia. Entonces, el pastor MacArthur, para acomodar, porque eso es lo que ha hecho los dispensacionalistas,
torcer las palabras de Dios para poder acomodar su teología futurista. Entonces viene aquí y separa el atrio de afuera, o el patio de afuera, lo separa en dos partes. Una, los gentiles, y enseguida va a ver lo que él dice a favor de los gentiles. Y otra, entonces había dos patios. Pero aquí el Señor claramente dice que había un templo de Dios, que era representado por el lugar santo y santísimo, y un atrio de afuera, que era todo lo de afuera. Aunque ya en ese momento, para el año 70, todo de afuera, porque el Señor lo dijo, no quedará piedra sobre piedra. Estaba maldito. Ya el Señor lo había maldecido. Entonces, tremendo. Sigue diciendo el pastor John MacArthur, ojo, ¿cómo lo encuentra? Muy fácil. Usted va a la Biblia, la próxima vez yo la traigo y el que necesite yo se la presto. Que yo leo del que tengo en digital en la computadora. Usted va, por ejemplo, a Apocalipsis 11:2, y ahí debajito está la explicación, o sea, no hay que ir a buscarlo ni adivinar, ahí está. Usted va a Mateo 24, ahí está cada cosita de él, ahí mismo, muy fácil. Entonces, el hecho de que a Juan se le ordene que no mida el atrio exterior, simboliza el rechazo de Dios. Palabras de John MacArthur. Pastor John MacArthur, el hecho de que a Juan se le ordene que no mida el atrio exterior, simboliza el rechazo de Dios a los gentiles incrédulos que han oprimido al pueblo de su pacto. Apocalipsis según MacArthur. ¿Recibe? Eso es lo que hacen los dispensadores. Eso es lo que yo he descubierto, porque es que, hermano, no estamos ni siquiera a la mitad de lo que vamos a seguir viendo. Y mire, ya van 37 enseñanzas. Entonces, si usted mira a nivel mundial, si hay 10 autoridades mundiales, MacArthur es una de esas, para los que averiguan y estudian. Un hombre que ha escrito más de 100 libros, tiene su propia universidad teológica, es respetado por todos a nivel mundial, por todos los grandes pastores. Entonces, mire lo que enseña y mire lo que está. Cuando usted compra la Biblia MacArthur y usted no ha estudiado, no ha ido a estudiar a un lugar donde se enseña esto, ahí usted automáticamente rechaza las palabras de Cristo y cree las palabras de MacArthur, que él mismo creyó las palabras de John Nelson Darwin. Y de ahí Scofield y de ahí todo eso es pervertido. Entonces, coge y le pone en la boca de Cristo dos atrios. Bueno, por amor de Dios, entendamos esto. Cristo está hablando a Juan de un atrio exterior o de un patio exterior, y John MacArthur y el dispensacionalismo habla de dos atrios. El de los gentiles, que merecían la muerte por haber maltratado al pueblo de Dios. ¿Quién fue el que maltrató y acabó con el pueblo de Dios? Fueron ellos. Hermano, entonces, mire cómo pervierten la palabra. Tremendo, tremendo. En la ISOR, ahí está no lo ha bajado. Voy a ver si se lo envío. Simplemente lo tiene que meter al C. Donde está ISOR, ahí, y lo tira y ahí mismo le sale. Ahí está la Biblia de John MacArthur. Para mí es un siervo de Dios. Lo quiero como un siervo de Dios. Pero mire escatológicamente lo grave que se hace esto. Entonces, y hay unas cosas en ese solo documentico que yo les envié, al hermano también se lo envié, al hermano Jairo también se lo envié. Dice unas cosas ahí, hermano, que no es... Dios mío, Dios ayude al pastor John MacArthur, porque eso lo entiende un niño que estudie, que lea la palabra, que la lea como es. Pero Señor, ¿dónde están dos patios aquí? ¿Y dónde dice que es que el Señor está culpando a los gentiles? ¿A quién culpó en todo Mateo 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, hasta el 1? ¿A quién? Y él viene a culpar a los gentiles, que ni siquiera existían. Proféticamente nada. Entonces,
Porque según los dispensacionalistas, el patio de afuera era el patio de los gentiles. Así de fácil. So easy. Así de fácil. No puede ser esto, hermanos. No puede ser. Vean. Ahí está. Vean. Todo este patio de adentro era el patio de los judíos. Por aquí estaba el patio el de las mujeres y una cosita de estas era donde entraban los gentiles. Una cosita de estas, porque cada uno tenía su patiecito, pero aquí no podían atravesar esto. Ahí si atravesaban esto, inmediatamente morían. Hermano, gloria a Dios por la palabra, gloria a Dios porque se nos están abriendo los ojos, hermano. Gloria a Dios. Ahí lo que entendíamos nosotros ya no vale nada. Entonces aquí había un pedacito, mire, un cuadrito de estos. Era el patio de los gentiles, aquí representado. Y no se podía mover para ningún lado. Y todo esto era de los judíos. Entonces, según el pastor John MacArthur y según todo el dispensacionalismo futurista, Dios le dijo a Juan, protege el templo. Ahí está, que para el año 70, cuando el Señor no dejó piedra sobre piedra, era la iglesia. Y según Flavio Josefo, todos los cristianos fueron protegidos por Dios. Él mismo lo escribe ahí. Y sin ser creyente. El patio, todo este patio, todo esto, no habría problema porque todo eso ahí lo manejaban los judíos, especialmente este de adentro. ¿Ok? Que es el mismo tabernáculo. Esto simplemente Herodes se lo agregó, ¿cierto? Ahí, ok. Pero en el tabernáculo no existía nada de esto, existía solamente este atrio y el santuario o el templo de Dios. Y aquí ya le agregaron, entonces según el pastor John MacArthur y el dispensacionalismo, el Señor le dijo a Juan que no midiera esto, porque esto él ya lo iba a destruir, iba a acabar con él. Pero todo esto, tranquilo, no había problema. Contradice la Biblia, hermano. Entonces, sabiendo que el Señor había dicho que la ciudad dice que los gentiles, o sea, Tito iba a hollar, iba a destruir la ciudad de Jerusalén. Y todo lo demás, lo único que iba a proteger, según Apocalipsis 11, 1 y 2, era el templo de Dios, que es la iglesia redimida, judíos y gentiles para ese momento, convertidos. Entonces, sí ve, hermano, la palabra, o sea, averigüenlo, hermano, porque si yo estoy equivocado, gloria a Dios, qué bueno poder corregirnos, pero es imposible, si es que es imposible estar equivocado, si es que lo que estamos leyendo es la palabra, hermano. Juan, dígame algún hermano donde habla ahí de dos atrios de afuera, y le acomodan a los gentiles lo que el Señor en Mateo 24, 23, y todo Mateo, y todo Marcos, y todo Lucas, se lo acomoda a los judíos, hermano. Dios mío. ¿Por qué? Porque un error lleva a otro error, una mentira lleva a otra mentira. Entonces, si ve, concentrándonos en el patio de afuera, cómo se clarifica todo. Si Apocalipsis se escribió en el año 70, el patio de afuera todavía estaba en Jerusalén. Porque si no hubiese estado, ¿cómo lo iba a destruir? Porque, fácil. Entonces, pero ¿dónde estaba el patio de afuera en el año 96? ¿Dónde estaba? En el año 70, ahí estaba. Claramente estaba el patio de afuera y estaba la ciudad. Pero en el año 96, si en el año 70 se destruyó, y a partir de ese momento no quedó templo, no quedó piedra, no quedó judaísmo, no quedó nada, no quedaron sacrificios. ¿Dónde está en el año 96? Mire lo grave de Irineo. Entonces, esto es contundente, pero no solamente esto, vamos a seguir viendo. Pues para el año 96 no existía patio de afuera, ni de gentiles, ni de judíos, ni de mujeres, ni de nadie. Todo había sido destruido, claramente. Ni siquiera para el 71.
ni para el 72, ni para el 73, menos para el 96. O sea, todo eso es Biblia pervertida. Pero fue a esto, porque para el año 70 el patio de afuera rodeaba todo el templo de Herodes, como lo acabamos de ver. Pero para el año 96 ya no existe ni templo ni patio de afuera, está claro. Esto está claro. Ahí simplemente todo esto fue la destrucción y para el año 96 ya no existía patio exterior ni templo. Y las pruebas físicas, ¿dónde están? Ahí en Roma. Usted va a Roma y encuentra todas estas figuras, encuentra la ménora y encuentra la mesa de los panes, también está. Yo la vi. Ahí está. Ahí está, ¿cómo se llama eso? En el arco de Tito, ahí está. Ahí lo pusieron como trofeo. Pues no lo pusieron ese, sino que lo hicieron en escultura. Entonces, claramente, hermano, mire, esto es claro. Qué bendición, hermano, que Dios contradiga nuestra teología. Qué bendición, porque yo no quiero estar más equivocado, hermano. Yo, al menos yo. Entonces, ¿en qué ciudad está el templo de Juan que Juan tiene que medir? Según el verso 2. ¿En cuál ciudad está el templo que Juan tenía que medir para cuando escribió Apocalipsis? ¿Y en cuál ciudad estaba el patio que no tenía que medir? Ahí lo dice. Verso 2, el templo, ahí se encuentra en la ciudad santa. ¿Cuál ciudad santa? Ahí lo dice en el verso... Lo dice en el verso 8, pero aquí en Isaías 52:1, despierta, porque ¿cuál ciudad santa? Si en ese momento no era ciudad santa. El Señor claramente le dijo ahí cuando fue tentado por Satanás, dice que lo llevó al pináculo de la santa ciudad de Jerusalén. Entonces, despierta, despierta, usted que despiértate, vístete de poder, oh Sión, viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Entonces, sabemos que la ciudad santa estaba para esa fecha. Mateo 4:5. Entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. O sea, cuando el Señor estaba ahí, cuando el Señor comenzó, esto fue cuando comenzó su ministerio, que todavía era, ahí todavía era ciudad santa. Pero después ya se le llama Sodoma y Egipto. Y el templo ya es vuestra casa. Ya no la casa de mi padre ni mi casa, dice el Señor. O sea que hablamos de una ciudad física, de un templo físico y de un patio físico para el año 70. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Entonces ahí está la santa ciudad, que para el año 96 ya no había ninguna santa ciudad. Eso así ha sido quemado y destruido. Entonces hablamos de un templo, de un altar, de unos adoradores, de una ciudad, de miles de gentiles, Tito rodeando la ciudad y destruyendo, de un patio de afuera, y de una destrucción en 42 meses. Todo físico. Todo físico. Pero para el año 96 no había nada. Entonces, ¿cómo le dice el Señor a Juan en el año 96 cuando está escribiendo que mida el patio de afuera? Si ya no existía. Pero si aún seguimos sin entender cuál templo se le dio a Juan para que midiera, cuál ciudad y cuál patio, leemos el verso 8. De Apocalipsis 11. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Acuérdese que a ellos se les llama los dos olivos, ¿cierto? Como dos candelabros también, las dos luces. Entonces, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, está hablando de la grande ciudad. ¿Y en dónde queda esa ciudad? Estamos hablando de la misma Jerusalén. La parte B de Apocalipsis 11:8, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, mire, todo físico, esto es irrefutable.
O sea que el patio que a Juan se le prohibió medir está en Jerusalén, cuando Juan escribió Apocalipsis. La que una vez fuera la ciudad, la santa ciudad, pero que ahora se llama Sodoma y Egipto. O sea, para el año 70, entre el año 66 y el 70. Y si seguimos sin entender, el patio que no se debía medir está en la ciudad en donde nuestro Señor fue crucificado. Entonces, claramente, hermano, no hay forma de evadir de que Apocalipsis se escribió en el año, a partir del año 66 o 67. Y esta descripción que hace el Señor en Apocalipsis 11, 1 y 2, es un paralelo, mire qué hermosura, con lo que el mismo Señor nos da en Lucas 21, 20 y 24. Tremendo. Eso lo vimos la otra vez. Pero aquí yo quise traer todo juntico para que avancemos ya y dejemos, porque ya entendemos de que Apocalipsis, porque eso trae unas implicaciones tremendas. Si Apocalipsis se escribió no en el año 96, sino antes del 70, significa que lo que decretó el Señor que ocurriría a esa generación, de el verso 4 al 34, al 33, vino en el año 70 sobre esa generación. Todo, absolutamente todo. Y esto tira por el piso toda la teología dispensacionalista futurista. Solamente esto. Y todavía no hemos avanzado mucho. Por eso es importante llevarse esto, consultar a algún hermano, algún maestro, algún pastor. Hermano, a ver qué encuentra él que aquí de pronto nosotros estemos errando. Entonces, si miramos con los 5 sentidos, mira hermano, con los 5 sentidos delante del Señor, con un corazón enseñable, o sea, con un corazón enseñable. Lo que dice Lucas 21:20 y lo comparamos con Apocalipsis 11:2, patio de afuera que debería ser entregado a los gentiles y que iba a ser hollado 42 meses. Veremos que Juan está usando lo que dijo Jesús en Lucas 21:20. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Lucas 21:20. Pero cuando vieres a Jerusalén, y esto equivale a Mateo 24:15. Pero cuando vieres, porque dice, pero cuando vieres, ¿qué es lo que dice en Mateo 24:15? La abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel en Mateo 24:15. Pero aquí Lucas lo describe de otra manera, dice, pero cuando vieres a Jerusalén, paralelo con Apocalipsis 11:2, la ciudad santa o Sodoma y Egipto en donde Jesús fue crucificado, cuando lo vieres, entonces, rodeada de ejércitos, paralelo con Mateo 24:15, paralelo con Apocalipsis 11:2, patio de afuera, rodeado de ejércitos, porque ha sido entregado a los gentiles. Claramente, mire, esto, por eso le digo que era importante juntar esto para que nos quede con esta enseñanza muy claro, lo de Apocalipsis, lo del templo y lo de Mateo 24. Entonces Lucas 21:20 ve, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Mateo 24:15, Apocalipsis 11:2 y Lucas 21:20 son paralelos, en donde en Apocalipsis 11:2 dice que iba a ser hollada 42 meses por los gentiles. Muy tremendo esto, para mí. Ellos hollarán la ciudad, o sea, los romanos, Tito, hollará la ciudad 42 meses, 3 años y medio. Esto es tremendo, al menos para mí, es tremendo. Y más tremendo lo que unos grandes representantes a nivel mundial de la iglesia contradicen a Cristo, contradicen la palabra,
contradicen la profecía. Y además lo ponen dentro de la misma Biblia. Eso es muy grave, ¿no? Muy grave. Nosotros nos beneficiamos de que la Biblia tenga un comentario, pero si es un error, qué grave, qué grave. Porque un error, ¿a dónde nos lleva? A otro error. Como una verdad nos lleva a otra verdad. Entonces, así que mientras Dios ampara a sus verdaderos adoradores, aquellos que son medidos o protegidos, que son los verdaderos adoradores, los romanos atropellan y pisotean más y más el patio exterior. O sea, el templo que fue desechado por Cristo, vuestra casa os es dejada desierta, todo el judaísmo, todos sus sacrificios y la ciudad. Patio exterior representa a la mayoría del pueblo judío, aquel que vivía de las obras, aquel que no quiso entrar. El Señor les dijo, ustedes no entran ni dejan entrar en la iglesia del Dios vivo. Entonces, patio exterior fue aquella generación que llenó la medida de sus padres y de la que Jesús dijo que no pasaría hasta que su venganza fuese cumplida. Es bíblico, Mateo 24, 34. El atrio exterior o el patio exterior dedicados, judaísmo, a su vida y sus obras religiosas independientes de Dios, con sus 6.000 mandamientos del Talmud. En ese momento parece que los tenían en la cabeza, o después agregaron más. Ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Eso es lo que dice, hollarán la ciudad santa. No dice que hollarán el patio de los gentiles. Entonces, muy importante, hermano. Así que si no leemos la Biblia con entendimiento, ya que el Señor nos está dando entendimiento, seguiremos ciegos. ¿Ciegos a qué? A toda la escatología bíblica, hermano. Toda. Y con una escatología torcida y acomodada para contradecir la palabra del Señor. Porque eso es lo que es el dispensacionalismo, no es otra cosa, no es otra cosa. Dicen que va a haber un reino milenial, dicen que los judíos van a reinar en ese reino milenial, dicen que nosotros vamos a ser servidores o esclavos de los judíos. Dicen que Dios tiene dos pueblos, como tal tiene dos pactos, pero todo eso con un solo versículo en 10 segundos se cae. Todo eso. El Señor les dijo en Jeremías 31, 33. Dice que le dijo, haré un pacto, que dice que hizo un pacto con Israel y con Judá y lo llama el nuevo pacto. O sea que todos israelitas y judíos, Israel y Judá y todo el mundo tenía que entrar a Dios a través de ese nuevo pacto y no cabe nada más. Contradecir eso es contradecir toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Mire, con un solo versículo se cae toda esa teología. Porque nosotros sabemos que la única manera de ser salvos es a través de Cristo. Y John Hagee, que es otro de los multimillonarios y famosos, dice que los judíos no necesitan el pacto de Cristo. Yo se los puse. Que ellos no necesitan de nadie. ¿Y sabe qué dicen los judíos por ahí? Porque como ellos no quieren, acuérdense que el Talmud dice que odien a los gentiles. Ya les puse yo aquí por lo menos 30 o 40 versículos. Ahora usted los ve en la televisión diciendo, porque dicen que es que los que le están ayudando ahora son los cristianos. Y ¿sabe qué dicen públicamente? No necesitamos, miren la historia, no necesitamos la ayuda de ustedes, déjenos quietos. Y los pastorcitos allá rogándoles, écheme la bendición, señor judío. ¿Qué es lo que están haciendo? Pervirtieron y esa es la verdad, hermano. Y con esto que nosotros estamos entendiendo, usted ve, es Biblia, no tiene que ver conmigo ni con nadie, es Biblia que le está enseñando a usted y a mí, eso es todo. Entonces, qué grave. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica de que Apocalipsis escribió cuando había un patio exterior y que el patio exterior no era ningún patio de los gentiles, sino que era todo el judaísmo y todo lo que ellos, el Señor había maldecido en
en Mateo. Acuérdese que cuando el Señor va y hay una higuera, Él la maldice. Y por allá usted va a otro versículo y le dice que esa higuera es Israel. O sea que Él los maldijo a esa generación, no a los judíos después de esa generación, sino a esa generación que vio las maravillas de Él. Las otras generaciones no han visto nada. Esto es para hace 2000 años, no para hoy en día. Para los que murieron hace 2000 años, los demás no tienen problema. Los demás tienen que venir bajo el Señor dice en Jeremías 30, 31 al 33, haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con vuestros padres, en donde ellos pisotearon mi palabra, sino que ahora haré un pacto en los cuales pondré mi ley en vuestra mente y la escribiré en vuestro corazón. Y ahí habla de que era con Judá y con Israel. O sea que todo Judá e Israel tiene que venir a Dios a través del nuevo pacto que es Cristo. Esta es la sangre del nuevo pacto, usted es el pacto, nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ¿qué implica todo esto? Implica que la abominación desoladora, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación, la destrucción del templo, la destrucción, el patio de afuera, del sacerdocio levítico, el traspaso del reino, el traspaso de la corona, del cetro, como ya lo hemos visto, hermano, el arca, el templo y todo eso, implica que según Jesús eso ya sucedió, ya es cosa del pasado, años 70, cuando se escribió Apocalipsis 2, 3, 4 años antes, y nunca más volverá a repetirse. Eso implica porque no habrá otro reino, ni otro rey, ni otro sacrificio, ni otro templo, como tal, no más abominaciones desoladoras, ni gran tribulación, nada que ver. O sea, eso ya es cosa del pasado. Que esto, ya nosotros estudiamos que toda esta señal y todas estas cosas no son ninguna señales. El Señor dice que para su venida no habrá señales.